Bien, hermanos, vamos a continuar. Según yo había hecho un resumen, porque en realidad lo que estoy es tratando de hacer de un sermón un punto. Entonces, según yo había logrado resumir dos sermones en el espacio de uno, pero de ahí me di cuenta que en realidad me había extendido más de lo que debía. Entonces vamos a tratar de resumir estos otros dos sermones en otro pequeño tiempo. Vamos a ver si lo logramos. Lo más seguro es que quizás solo voy a lograr hacer el tercer aspecto, que es una justicia alcanzada. Una justicia alcanzada. Tenemos una justicia remarcada o señalada por la justicia de Dios, que es el estándar. Tenemos una justicia necesitada. Nosotros necesitamos esa justicia que Dios tiene. Nosotros necesitamos ser declarados justos porque en nuestra propia capacidad no podemos. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero en algún momento, en algún punto fallamos. Violentamos la ley, violentamos lo que la palabra del Señor demanda de nosotros y eso nos hace perder todo, ¿verdad? Como la cacerola de los huevos, y echamos el huevo podrido al final y ahí se acabó. Entonces, con un solo pecado nos hacemos culpables de todo, dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Así que no hay manera en que nosotros podamos lograrlo. Pero Dios, en su maravilloso amor, en su maravillosa gracia, Él ha traído para nosotros a un sustituto perfecto, a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ayuda a alcanzar esa justicia, una justicia alcanzada. En el jardín del Edén, al no más que Adán y Eva pecaron, Dios los buscó, Dios los confrontó y también les dio esperanza, les dio una promesa. Esta se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí está esa maravillosa promesa. Dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la promesa, esa es la profecía maravillosa. Esto es lo que conocemos como el protoevangelio, el inicio del evangelio, donde el Señor Dios le promete a la humanidad, le promete a Adán y Eva que habría de venir un Salvador. En el juicio que Dios ejerce sobre la serpiente, sobre Satanás, en ese momento Dios promete un Salvador, el cual vendría de la simiente, o sería la simiente de la mujer. Y todos sabemos que el cumplimiento de esa profecía sería en el Señor Jesucristo, quien vino de María, ¿verdad? María, esposa de José. A través de ella Dios trajo a Jesús a este mundo y nos dio ese maravilloso regalo. Por medio de la vida, la muerte y por supuesto la resurrección del Señor Jesucristo, Dios cumplió ese propósito establecido allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Para eso vino el Señor a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios, sin pecado e igual en perfección divina con el Padre, es apto para vencer la muerte y salvarnos del pecado. Esa es la razón por la cual Jesucristo tenía que venir, por la cual el Hijo de Dios debía venir. No podríamos nosotros colocar un sustituto humano porque no podría vencer la muerte. Pero sí se necesitaba que fuera humano porque tendría que representarnos a nosotros como seres humanos, y por eso fue necesario esa combinación de la naturaleza divina y la naturaleza humana. 100% Dios, 100% hombre. Ese es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y vino con ese propósito de morir por cada uno de nosotros. Él en un estado de perfección.
Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice, hablando del Señor Jesucristo, describe diciendo: uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó. El Rey y Mesías con nosotros. Él se presentó con el propósito de cubrir nuestros pecados, de perdonar nuestros pecados. Ahora bien, todo esto fue ilustrado en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento viene señalando a Jesucristo. Comenzando desde allá en Génesis, Dios les dio, recuerda que Adán y Eva se vistieron con hojas y Dios los cubrió con pieles, ¿verdad?, de animal. Tuvo que matar a un cordero para poderlos cubrir. Ese fue el primero que tuvo que morir para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Pero más adelante Dios habría de mostrarlo de una forma más clara y gráfica. Todos sabemos que Adán siguió con vida, ¿verdad? Siguió y tuvo hijos, hijas. Y más adelante vemos cómo la humanidad seguía en pecado, fallando constantemente a Dios, porque la naturaleza de pecado está en el ser humano y camina en dirección opuesta de donde Dios quiere que marchemos, ¿verdad? Y a eso decíamos que se refiere la idea de errar al blanco. Dios escogió entre toda la descendencia, escogió a Abraham para hacer un pacto con Abraham, y Dios le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que Dios le iba a dar una descendencia grande y que le iba a dar una tierra y que haría un nombre grande de él. Dios prometió todo esto a Abraham. Y allí en el capítulo, bueno, eso está en el capítulo 12 de Génesis, pero en el capítulo 15 de Génesis, Dios firma ese pacto con Abraham, pero también le da una profecía y le dice que va a llevarlo a Egipto, que su descendencia van a llegar a Egipto y que después de un periodo van a salir de Egipto. Y eso se cumplió años más tarde, cuando José fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo a Egipto, y más adelante Dios utilizó a José para salvar no solamente la vida de la familia suya, sino mucha gente. Entonces llegan a Egipto y ahí el pueblo israelita empieza a desarrollarse. Ya habiéndose desarrollado, ya siendo un pueblo enorme, Dios lo va a sacar de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Ahora bien, esa última noche que ellos habrían de estar ahí, Dios le dijo que tendrían que matar a un animal. Y eso es el establecimiento de la Pascua. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12. Dios le dijo que tendría cada familia que matar a un animal, porque esa noche el ángel de la muerte pasaría y mataría a cada primogénito de todos los que estuvieran en Egipto, excepto aquellas puertas donde la sangre del cordero estuviese puesto en los dinteles de las puertas. Entonces el pueblo israelita, que tenían esa advertencia, que tenían esa instrucción, ellos mataron el cordero, tomaron el cordero, lo mataron, lo quemaron en ofrenda, ¿verdad?, en holocausto, y la sangre de aquel cordero fue colocada en los dinteles de las puertas. Esa noche el ángel llegó y donde estuvo puesta la sangre, el ángel pasó por alto, por encima, dejando con vida a esa persona, dejando con vida al primogénito. Pero para que ese primogénito estuviese o permaneciese con vida, hubo que morir un cordero inocente, perfecto, quien fue ofrecido en holocausto delante de Dios. La idea de holocausto es quemado, totalmente quemado.
¿verdad? Y la ofrenda ascendía, el humo ascendía como un olor grato delante del Señor. Eso también lo encontramos en Levítico, capítulo desde el 1 hasta el 7. Hay una descripción bien amplia de los diferentes sacrificios. Había un total de 5 diferentes tipos de sacrificios que el pueblo judío hacía, y todo eso señala a Cristo. Ahora bien, entonces el ángel de la muerte pasa por encima, pero todo porque hay sangre que cubre la vida del primogénito de esa casa. Y eso podríamos verlo claramente, una vida por otra vida. La vida del cordero en favor de la vida del primogénito de esa casa. Luego de eso, Dios estableció la Pascua. En ese momento se estableció la Pascua. La Pascua era ese periodo en el cual el pueblo venía año con año, se presentaba delante de Dios a través del sacrificio de Cristo, a través del sacrificio, en ese momento, del sacrificio del cordero. Las personas llevaban el cordero donde el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tomaba la sangre del cordero y entraba hasta el lugar santísimo. Todo eso era en el tabernáculo. Imaginémonos el tabernáculo como esta tienda, hermano, como este lugar, y extendiéndolo hasta allá donde está aquella parte de la cancha. En esa parte de la cancha vamos a visualizar que hay un altar. En ese altar, día tras día, los sacerdotes recibían a personas que llevaban corderos, bueyes, cabras, tórtolas, para ser ofrecidas en sacrificio delante de Dios. Los sacerdotes tomaban aquel animal, el ofrendante de aquel animal colocaba su mano sobre el cuello del animal y en ese momento era degollado. Ahora, el ofrendante colocaba la mano en el cuello del cordero como un acto de identificación, ¿verdad?, con aquel animal, y ese animal era degollado, era ofrecido en sacrificio en el altar, allá en la parte frontal del lugar santo o del tabernáculo. El tabernáculo tenía 2 secciones ya dentro del tabernáculo. Podemos pensar que este era el tabernáculo. Esta parte donde estamos podríamos decir que era el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes. En ese lugar santo estaba una mesa con los panes de la propiciación que se ponían constantemente. Estaba un candelabro que iluminaba ese lugar, y luego de eso estaba el lugar santísimo. Vamos a pensar que esa sección de ahí es el lugar santísimo. Ese lugar santísimo no podían entrar los sacerdotes, solo podía entrar el sumo sacerdote. Dios había establecido entre toda la tribu de Leví que uno de ellos sería el sumo sacerdote, el que está por encima de los demás sacerdotes. En ese lugar, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, habiéndose purificado bien él, y entonces traía la sangre del cordero en el día de expiación. El día de expiación es descrito allí en Levítico capítulo 16. En ese día llevaban 2 animales. Uno era liberado en el desierto y era expulsado, y el animal corría y se alejaba. Tenía el simbolismo de llevar consigo la culpa del pecador. Esa es la idea de expiación, de llevar la culpa. El otro cordero era matado y su sangre era llevada en un recipiente para llegar no solamente al lugar santo, sino cruzar al lugar santísimo una vez al año. Esa tenía la idea de propiciación. Ese sacrificio sería propicio al pecado del pueblo una vez al año. En ese lugar santísimo estaba un arca especial.
el arca del pacto, que era una caja donde estaba la vara de Aarón, había un poco de maná y también estaban las tablas de la ley. Y tenía una tapadera con 2 querubines postrados frente a frente. Esa tapadera se llamaba propiciatorio. En esa tapadera el sacerdote llegaba y rociaba la sangre. Y esa sangre era propicia al pecado del pueblo. Representaba la vida del cordero en lugar de la vida de la nación que debía morir por causa de su pecado. Una vez al año el sumo sacerdote podía cruzar, después de haber hecho todo un ritual de purificación sobre sí mismo, para entrar al lugar santísimo. Allí había una cortina especial que no podía cruzarlo cualquier persona. De hecho, el sumo sacerdote entraba con una cuerda atada a su cuerpo. Porque si el sumo sacerdote no había sido purificado adecuadamente, porque en ese lugar, en el lugar santísimo, moraba la gloria de Dios, el Shekinah, como se le conoce. Entonces el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, pero si no entraba en forma adecuada, ese sumo sacerdote iba a morir inmediatamente ahí. Y nadie podría entrar a sacarlo sino solamente alándolo de la cuerda que llevaba atada a su cuerpo. Si alguien entraba inadecuadamente, simplemente iba a morir. Una vez al año llevaba aquella sangre, una vida por otra vida. Y eso se hacía constantemente, año tras año, año tras año. ¿Para qué? Para ilustrar, para mostrar al pueblo la forma en que debía ser perdonado el pecado, la forma en que el pecado es condenado. La condenación del pecado es, ¿qué dijimos? Muerte. El castigo por el pecado es muerte. Cada quien por causa del pecado merece la muerte. No hay manera de alcanzar salvación si no es por la muerte. Ahora quiero que pensemos. Imaginémonos un grupo de sacerdotes allá afuera, porque eso allá afuera en la parte frontal, en donde estaba el altar, eso era de todos los días. Aquella gran cantidad de gente viniendo con un cordero para ser matado. ¿Puede usted visualizar a esos sacerdotes llenos de sangre? Una imagen bien cruda. Es realmente brutal, esa imagen es fuerte. De pensar en ellos matando uno y otro y otro y otro cordero por causa del pecado. Esa es la imagen que la muerte trata de colocar en nuestras mentes, en cómo el pecado es aborrecible ante la presencia del Señor. Cuán dolorosa es la muerte para nosotros, porque cuando vemos partir a un pariente, eso nos duele tan profundamente. Solamente, ¿por qué tuvo que ser muerte como el castigo por el pecado? Porque así de dolorosa como es la muerte, es de doloroso el pecado nuestro delante de la santidad de Dios. Entonces tenía que ser un castigo realmente fuerte. Entonces aquellos animales eran muertos constantemente para ilustrar cuán abominable es nuestro pecado delante de Dios una y otra vez. Ahora bien, todo eso sirve para ilustrar la idea de una vida por la otra, derramamiento de sangre en favor de justicia. Esa es la idea, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tuvo que morir un animal, tuvo que ser derramada su sangre. Ahora bien, cuando Cristo es presentado públicamente, cuando Juan el Bautista está allí bautizando en el Jordán, el Señor Jesucristo se presenta en ese momento. ¿Y cuáles son las palabras de Juan el Bautista para referirse al Señor Jesucristo? Juan capítulo 1 versículo 29 dice:
he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mire, esa declaración de Juan fue tan clara para los judíos, porque ellos sabían que era la idea de un cordero muriendo. Ellos tenían bien en claro, porque día con día ellos miraban esa escena. Era bien claro. Hasta el más ignorante del pueblo judío podría entender esa declaración de Juan el Bautista cuando él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con ese propósito vino Jesucristo, de ser el Cordero, el que habría de ser inmolado, el que habría de ser degollado, el que habría de ser matado, el que su sangre sería derramada en favor de nuestra vida, por causa de nuestro pecado. Con ese propósito vino el Señor Jesucristo, para asegurar justicia para nuestro favor. Dijimos hace un rato que nosotros no podemos alcanzar justicia por nosotros mismos, porque con un solo pecado nos hacemos culpables de todo. Ahora bien, entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? Si el estándar de justicia que debemos alcanzar es el estándar de Dios, si nosotros somos pecadores y la única manera en que podemos alcanzar salvación es si alguien más trae justicia para con nosotros, no hay manera en que nosotros podamos ser presentados justos delante de Dios. Mire Romanos capítulo 3. Versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley. Recuerda que todos esos versículos del capítulo 3, en los versículos iniciales, en el versículo 10 en adelante, estuvimos leyendo hace un momento que todos somos pecadores. Todos somos pecadores, porque la ley lo remarca. La ley nos dice que somos pecadores. Ahora bien, entonces no podemos nosotros ir a la presencia de Dios por cumplir la ley, porque si fallamos en un punto, nos hacemos culpables de todo. Entonces, ¿cómo podremos alcanzar salvación? Versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de Dios testificada por la ley, o sea, por el Antiguo Testamento y por los profetas. Por la ley y los profetas, que era el contenido total del Antiguo Testamento. Todo lo que estaba descrito en la ley y todo lo que habían dicho los profetas. Ellos anunciaron que la justicia de Dios se manifestaría para salvación. La justicia de Dios, dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿qué dice? Justificados gratuitamente, siendo declarados justos. Recuerda que lo que estamos queriendo encontrar es justicia. Lo que queremos es encontrar cómo puedo yo presentarme justo delante de Dios. Yo no puedo por mis obras, por muy bueno que sea. No puedo por mis obras. Mis obras me descalifican porque son como trapos de inmundicia, o sea, trapos llenos de sangre, abominables delante de Dios. No puedo yo entonces ser declarado justo. Pero aquí el versículo 24 dice: siendo justificados, o sea, siendo declarados justos. ¿De qué manera dice? Gratuitamente. Gratuitamente por su gracia. Su gracia es un favor inmerecido, esa es la idea de gracia. Gracia es darle a las personas no lo que merece. Es darle a las personas no lo que merece. ¿Qué es lo que nosotros merecemos? Muerte. ¿Pero qué es lo que nos da? Dios, vida. Ahora bien, allí parece que hay un conflicto entonces. Parece que hay un conflicto. Porque está diciendo que Dios es justo. Pero Dios en su amor quiere darnos justificación. Pero eso equivale a que
un juez que está para ejercer justicia, para impartir justicia, y que el delincuente llegue a decirle: mira, señor, es que ese dinero que robé del banco o que trafiqué o qué sé yo, lo necesitaba para la salud de mi hija o lo necesitaba para eso, pero perdóname, discúlpame. Y el juez le diga: sí, tenés razón, te voy a dejar en libertad. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante un juez que hace eso? Es injusto. Es injusto. Bueno, ¿cómo Dios podría decirnos a nosotros que nos va a declarar justos si somos pecadores? Si solo cometemos 3 pecados en el día, si solo cometiéramos 3 pecados en el día, nos lleva a un promedio de 1000 pecados por año, aproximadamente. Saquemos la cuenta. ¿Cuánto llevamos? Si solo cometiéramos 3 al día. En mi caso, 50,000. ¿Verdad? 50,000 pecados. Si solo cometiera 3 en el día. ¿Cuántos pecados juntamos entre todos aquí, hermano? Realmente, ¿cómo es que puedo ir yo donde un juez y decirle: he violado la ley de Honduras 50,000 veces? Está bien, entra, pasa. Eso es injusto. Eso es injusto. Sería injusto entonces que Dios simplemente por su amor para con nosotros nos dejara entrar. Y es por eso que era necesario que Dios entregara a su Hijo. Dios lo que hizo fue descargar su ira, la ira que cada uno de nosotros merecíamos por nuestro pecado, fue descargada en el Antiguo Testamento sobre aquel montón de corderos, día tras día, y una vez al año el cordero de expiación. Cada año el cordero de expiación. Esa ira de Dios era aplacada por aquella sangre de aquel cordero. Y el humo subía como un olor grato delante de Dios. Pero todo eso solamente eran sombras. Sombras de lo que habría de venir. Todo eso solamente estaba ilustrando, enseñando de una forma visual lo que habría de suceder más adelante. Que Dios habría de proveerse para sí mismo su propio cordero. Y Dios colocó a su Hijo allí en la cruz y descargó su ira. Mire, Cristo no llegó a la cruz porque Satanás lo puso en la cruz. No. Cristo llegó a la cruz porque era la meta con la cual Él vino. Marcos nos dice que Él vino ¿para qué? 10:45 dice: yo he venido no para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en rescate por muchos. Para eso Él vino. Por eso cuando Pedro le dijo: Señor, yo no voy a permitir que tal cosa te pase, yo voy a estar contigo, el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque mi meta es llegar a la cruz, mi meta es llegar a ese punto. Él habría de llegar hasta la cruz, porque para eso el Señor le mandó, porque Dios lo iba a colocar ahí para que derramara su sangre en favor nuestro. De esa manera el Señor manifestó que era totalmente justo, que no iba a dejar los que habrían de entrar gratuitamente al cielo justificados sin castigo. Nada más que no iba a castigarlos a ellos, no nos iba a castigar a nosotros, sino iba a castigar a su Hijo. Mire, hermano, es una imagen dura también, cruel. Llega usted al vecindario después de un día de trabajo y se da cuenta que los hijos del vecindario, de 3, 4, 5 vecinos, han destrozado algo que es público ahí para todos. Y su hijo está allá en el cuarto estudiando, haciendo tareas.
Y usted dice, ¿cómo pudieron destruir la cuadra? Esa parte tan hermosa que era de la cuadra, y hacer el daño a tantas personas. Y usted llega a su casa y agarra a su hijo y descarga su ira contra su hijo para perdonar a los hijos del vecino. No queremos ver, en realidad es una idea, como dice Pablo en 1 Corintios, la locura de la cruz. Porque en la cruz Dios colocó a su hijo y lo castigó por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestras culpas, nuestras transgresiones, todo aquello que era ofensivo a su santidad. Dios lo castigó en su propio hijo. De esa manera Él demostró que para poder perdonarnos, para podernos dar acceso, para poder presentarnos justos delante de Él, que es justo, Él tuvo que aplicar justicia, pero la aplicó sobre Cristo, sobre su hijo, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención, el pago que Cristo hizo con su sangre, con su vida, por la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso ese por propiciación. A Dios puso a Cristo por propiciación. Recuerda que un cordero se llevaba la culpa, ¿verdad? Y el otro cordero era la propiciación. La sangre de ese cordero era derramada y la derramaban sobre el propiciatorio, porque esa sangre era propicia al pecado de la persona. Eso fue lo que hizo. Por eso dice la Escritura que en el mismo momento en que Cristo estaba expirando en la cruz, el templo, ¿qué pasó? Dice, el velo en el templo se rasgó, dejando abierto aquel lugar, porque ya no había más necesidad de aquel sistema sacrificial, ya no había más necesidad de aquellos sacrificios año con año, día con día, porque uno solo. Mire Hebreos capítulo 10. Porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley, o sea, todo lo que estaba allá en el Antiguo Testamento son las sombras. Son las sombras. ¿Qué pasa cuando vemos a la vuelta de un espacio o de una puerta, o vemos y visualizamos una sombra? La sombra generalmente remarca el cuerpo. Si vemos la sombra de un perro, perfectamente con solo ver la sombra vamos a decir, ahí a la vuelta está un perro, o de un gato, o de una persona. Y si la persona nos es familiar, podemos decir, mira, ahí está la sombra de fulano de tal, ¿verdad? Entonces, en la ley solamente todo eso eran las sombras de las cosas venideras, no la imagen misma de las cosas. Nunca pueden, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían. Si aquellos sacrificios hubieran sido suficientes, con hacer uno de esos hubiera cesado, porque hubiera hecho perfectos a todos. Pero aquellos sacrificios solamente fueron en mira del sacrificio perfecto que habría de venir. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando del Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparó Dios un cuerpo a Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo.
oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, dice, todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios y nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, justos, para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, el nuevo pacto, ya no el pacto que hizo con Abraham. Aquel pacto solamente señalaba el nuevo pacto que habría de tener en Cristo, ese nuevo pacto que se cumpliría en Jesucristo, que es anunciado ahí en Jeremías, que es anunciado en Ezequiel, diciendo que Dios habría de poner en el corazón de los hombres un corazón de carne, que quitaría el corazón de piedra, que daría de su espíritu. Y eso se cumplió con Cristo. Cristo vino y cumplió. Con un solo sacrificio hizo perfecto a todos aquellos que son santificados, todos aquellos que por medio de la fe se acercan a Él. Él pagó el precio que cada uno de nosotros merecíamos pagar: muerte por causa del pecado, la muerte por causa del pecado. Así que el Señor Jesucristo fue esa propiciación. Versículo 25 otra vez en Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, que ya lo vimos, que Él es el justo, pero también el que justifica. ¿A quiénes? A los que son por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es nuestra propiciación, Él es nuestra justicia. Jesucristo vino para tomar nuestro lugar en la cruz. Por eso Él dijo claramente allí en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no viene a través de mí. No hay manera, no hay otra forma. Yo puedo crear un sistema, pero no me va a llevar hasta la presencia del Señor. El mundo ha creado un montón de sistemas queriendo alcanzar la gloria del cielo y no lo pueden alcanzar, porque no pueden. El único medio es Jesucristo. Primero de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es, porque es el único que Dios colocó ahí como propiciación, como el sacrificio propicio en nuestro lugar. Esa es la manera de alcanzar la justicia. No hay otra forma. Por eso dice en Mateo capítulo 5 versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurado el que llega a reconocer su pobreza espiritual y pide salvación, y esa salvación le es dada de parte de Dios por medio del sacrificio de Cristo. No hay otra manera, hermanos.
en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. Y eso el mundo tiene que saberlo. El mundo tiene que entender esa verdad. Porque toda nuestra culpabilidad fue colocada sobre Cristo. Él fue lo colocado en el madero. Fue hecho maldición, porque la ley dice que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Y él, sin cometer pecado, fue colocado ahí en el madero. ¿Por qué? Por los pecados nuestros. Colosenses dice que el acta que nos era contraria, Cristo la clavó consigo en la cruz. El acta de los delitos. Siempre que colgaban a alguien en un madero, colocaban la lista de los delitos del por qué lo estaban matando. En cambio, a Jesús, ¿qué acta le podrían colocar si él no cometió pecado? Le colocaron el acta nuestra. Los 50,000 pecados ahí, guindados con él en la cruz. ¿Entienden? Eso es lo que hizo el Señor. Tomar nuestro lugar en la cruz. Y de esa manera él pagó la deuda. De esa manera Dios cobró en justicia el castigo que había ofrecido por causa del pecado. Pero no nos castigó a nosotros, sino que lo castigó a él. Qué bendita gracia. ¿Qué hicimos para merecer tal gracia? Nada. Nada. El Señor quiso dárnosla. El Señor quiso darnos esa salvación. Así que es suficiente razón para decirle gracias. Gracias, Dios. Y es suficiente razón y motivo para ir y decirle al vecino: hey, Dios te está ofreciendo su gracia. Si alguien llega a su vecindario y le dice, y tocan la puerta a su casa y le dicen: te voy a dar $1,000,000, pero necesito también que le des y le digas a tus vecinos que les voy a dar otro 1,000,000 a cada uno de ellos. ¿Qué hace usted? Ay, pero son las 12 de la noche, ¿cómo voy a ir ahí? No, inmediatamente, hey, vecino, venga, que nos están regalando $1,000,000. La salvación no es $1,000,000, es mucho más. ¿Por qué habremos de estar avergonzados? ¿Por qué no habremos de ir con la misma urgencia a decirle al vecino: ¿sabes qué? Hay salvación en Cristo. Es necesario decirle al vecino que Dios nos marca el estándar de justicia, que nosotros como seres humanos estamos fritos porque nuestra justicia no llega a ese nivel, pero que en Cristo hay una justicia alcanzada, porque Él alcanzó para cada uno de nosotros. Y poder regocijarnos en esa verdad. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu gracia, tu amor, tu misericordia, esa justicia hecha y manifestada, Señor, a través de tu Hijo en la cruz. Gracias, oh Dios, porque te plació colocar a tu Hijo en esa cruz para que muriera por cada uno de nosotros. Padre bendito, ayúdanos a recordar constantemente, de tal manera que cada día vivamos agradecidos, Señor, por tu gracia en nuestras vidas, y que ese agradecimiento nos impulse a ser portavoces de semejante mensaje. Señor, toma nuestras vidas y glorifícate en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esa salvación. Padre, si hay alguien aquí que aún no ha rendido su vida a ti, que aún está pensando en sistemas creados por hombres para alcanzar salvación, o está pensando en su propia justicia, convéncele, Señor, de justicia, de pecado, de juicio. Dale el entendimiento para entender que lo único que puede traer justicia verdadera es tu sangre, es su salvación por medio de la fe. Glorifícate, Padre, en cada una de nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.